vamos a iniciar esta exploración por un abordaje integral del análisis astrológico, contemplando las técnicas, algunas de las cuales ya hemos ido abordando a lo largo de los videos anteriores: revoluciones solares, tránsitos, progresiones secundarias, es decir, un abordaje integral de lo que podríamos denominar lo, entre comillas, predictivo en astrología. Entendiendo que, obviamente, cuando uno habla de predicción no está hablando de el oráculo, el adivino con la bola de cristal, sino simplemente tratando de interpretar determinadas posiciones planetarias y cómo esas posiciones planetarias pueden influir sobre una persona, en la vida de la persona, o qué energías tenemos disponibles a lo largo del año para ayudarnos a atravesar de mejor manera esas circunstancias. Ahora bien, algo interesante para aclarar ya de entrada, ¿no? Desde una primera aproximación, una regla fundamental a la hora de la interpretación astrológica, que es que las fórmulas, lo formulaico, el manual de instrucciones en astrología no funciona. Es decir, la astrología no funciona primero a raíz de un análisis de un solo factor. Eso es fundamental. Van a ver que en ciertos manuales, los manuales más elementales si se quiere, o que menos contemplan esta cuestión integral, compleja, porque el análisis astrológico es complejo y tiene que ver con la interacción de diferentes factores entre sí, el manual más elemental, más básico y que realmente no nos va a dar una data tan precisa es el típico manual de fórmulas interpretativas. Es decir, tal cosa equivale a tal cosa, ¿no? Un suponer. Luna en casa 5, igual este año vas a tener hijos. Júpiter en casa 9, igual este año vas a viajar, te va a ir bien en el extranjero, qué sé yo. La astrología no funciona así realmente. No funciona de manera formulaica y viendo un factor ya sacamos conclusiones integrales. Es un reduccionismo muy simplista, realmente incompleto y que nos suele tender al error. Supónganse, si yo les digo, ¿qué puede traer un Saturno en la casa 7 en una revolución solar? La mitad de un grupo de alumnos, por ejemplo, podría decir limitaciones en la pareja, crisis en la pareja, corte de pareja, supónganse. Otro porcentaje de alumnos diría, no, concreción en la pareja, materialización de una pareja. ¿Y por qué se da esa divergencia? Y porque un grupo toma a Saturno como límite, como restricción, el otro grupo está tomando la parte armónica de lo saturnino, es decir, concreción, materialización. ¿Y dónde está la verdad? Bueno, ahí está. Únicamente observando un solo factor astrológico no alcanza para extraer conclusiones y pensar y decirle, por ejemplo, al consultante cosas tan disímiles como te casás, por ejemplo, o te divorciás. Hay una gran diferencia, ¿no? O te separás. Hay un noviazgo, ¿no? Están proyectando quizás casarse. Uno ve Saturno en las 7. ¿Qué le dice? No, el noviazgo va a ser un desastre, Saturno va a ponerle un fin a eso y se acaba. O le decís, no, esto marca una concreción, algo sólido que se materializa, se consolida la pareja. Es muy diferente decirle, vas a cortar o vas a iniciar. ¿Y dónde acertaríamos y dónde erraríamos? En todo erraríamos si solamente nos basamos en un solo factor para dar una conclusión apresurada, incompleta, etc. ¿Hay que considerar ese Saturno en casa 7? Por supuesto que sí, pero hay que ver el análisis total, integrado. Y eso es lo que vamos a abordar en este video, obviamente. Esto no es un taller de astrología, no es un seminario, no es un módulo. Se necesitan, primero, muchas clases y muchos años de estudio astrológico como para encarar un análisis interpretativo
a futuro en la vida de una persona y sacar conclusiones acertadas. Pero en este video, que va a durar unos 40 minutos, trataremos de explicar o dar ciertas puntas, digo mientras hay un caos ahí afuera en la ciudad de Buenos Aires, que no sé si se filtrará en los sonidos, pero esto es así. Hay ruido en el mundo. Siempre lo aclaro en los videos, pero en este caso me están volviendo loco. Pero bueno. Es Saturno ese, límites. Bueno, puede ser concreción también, ojo. Vamos al tema en cuestión. Algunas pautas, ¿no? Primero y principal, a nivel interpretativo, tenemos que entender que no podemos extraer un análisis global, integral, realmente impactante o que refleje de verdad lo que va a experimentar la persona en el año, si solamente nos basamos en una técnica. Es decir, ver solo la revolución solar es incompleto. Ver solamente los tránsitos es incompleto. Ver solamente las progresiones secundarias es incompleto. Por lo menos deberíamos haber vislumbrado todo lo que nos tienen que transmitir los tránsitos, las progresiones y la revolución solar. Quizás en ese orden, pero ahora vamos a ver. ¿Por qué? Acá entra lo que se llama regla de 3 en astrología, de que para que algo tenga la posibilidad de efectivizarse, de materializarse, de darse en ese año, por lo menos debería verse muy bien reflejado simultáneamente, sincrónicamente, en todos los mapas, ¿no? Supónganse, algo asociado a lo económico, positivo en nuestra vida, debería verse sugerido simultáneamente en tránsitos, en la revo solar y en progresiones. A eso, cuando hay algo que efectivamente puede tener un impacto profundo en nuestra vida, se tiene que ver simultáneamente por todos lados. Eso es como una regla astrológica que está bueno tener en cuenta. En el caso que les puse, éxito económico, beneficio económico, un tránsito de Plutón en trígono la casa 2, Urano en trígono la casa 2, por ejemplo, la revolución solar con un ascendente Tauro y Venus como regente de Tauro presente en la cúspide de casa 2, con Júpiter involucrado en la 2, por ejemplo, y en progresiones secundarias la casa 2 progresada tocando nuestro Júpiter natal, o el Venus progresado haciéndole un trígono a la cúspide de casa 2 natal. Es decir, cuando se ve por todos lados, es una clara señal, una clara sugerencia de que algo realmente importante podría acontecer en ese año. Así que, regla número 1, si vemos algo aislado que únicamente se vea en un mapa, por ejemplo la revolución solar, y no se vea en ninguna de las otras técnicas, no se ven tránsitos, no se ven progresiones secundarias, no se ven direcciones primarias o lo que sea, en ese caso el impacto va a ser acotado, menor y quizás más como de la vida del día a día, un impacto menor, ¿no? Como una caricia económica, pero no algo contundente. Bien, eso principal. Si van a revisar videos anteriores que he publicado en mi canal, van a ver que hay videos donde abordo tránsitos por un lado, hay videos donde explico qué son y cómo se interpretan las progresiones secundarias, y videos donde extensivamente hablo de la revolución solar. En este caso, lo primero que sugerimos es encaremos la interpretación de una manera integrada y viendo por lo menos las 3 principales técnicas o las 3 principales abordajes. Tránsitos, progresiones, revolución solar. Eso desde ya. Se ve y uno dice, bueno, sería sentido común y vamos a explicar también qué aporta cada una de estas técnicas, pero a veces uno ve en grupos de astrología, un tanto a la ligera, que un usuario de estos grupos sube su revolución solar, sube el mapa de la revolución solar y nada más. No sabemos la carta de la persona, no sabemos en qué casa tiene la luna natal la persona, no sabemos el ascendente de la persona natal, nada. Y solamente con el mapa de la revolución solar pregunta, ¿voy a tener hijos este año? Por ejemplo.
Bueno, ahí ya empezamos mal, porque desde ese único mapa de la revolución solar, sin ver los tránsitos que está experimentando la persona, sin saber el contexto de progresión secundaria que está atravesando la persona, y sin ver cómo la revolución solar interactúa con la carta natal, no le podemos decir nada, básicamente. Alguna puntita nos va a mostrar el mapa de la solar en sí, pero no se puede analizar por sí sola. Se puede analizar, pero el impacto va a ser menor, realmente. Ahora lo vamos a ver. Respecto de para qué se usa cada una de las técnicas diferentes, lo que se suele decir, por ejemplo, es algo que afirmaba quien fuera directora del Centro Astrológico de Buenos Aires, Silvina Simonovich, en la institución donde yo doy clases. Ella decía que los tránsitos representaban lo que se experimenta a lo largo del año, lo que se puede llegar a experimentar. O sea, los tránsitos están muy ligados al cómo. Decía Simonovich que la revolución solar marca el contexto o las circunstancias, el marco del año, quizás el qué podría ser, y las progresiones secundarias reflejarían lo que trasciende en nuestra vida, ya saliéndonos del aquí y ahora y proyectándonos a largo plazo. Pongamos un ejemplo que quizás se los haya dicho en algún video anterior, pero para que se entienda, ¿no? No está de más repetirlo en ese caso. Supónganse, inicia una relación amorosa, afectiva, de pareja, lo que sea. La revolución solar, que representa el contexto o las circunstancias del año, y que obviamente no puede tener un impacto trascendente porque la duración de la revolución solar es de solamente un año. Después cambia la revo y el contexto del año siguiente es totalmente diferente al anterior. En ese sentido, la revo nos podría sugerir quizás, acá comienza una pareja, o acá hay pareja. Supónganse, qué sé yo. Vemos Júpiter en cúspide de 7, buenos aspectos a las 7, Venus, lo que sea. Un estelium de planetas en la casa 7, Venus sextil a la Luna, en la revo, ¿no? Bueno, nos dice eso. Respecto a lo vincular hay tendencias amables, agradables, fluidas, etc. Pero ahí se lava las manos la revolución solar y no nos dice nada respecto de si ese vínculo que podría comenzar ese año va a ser impactante, trascendente, vamos a estar juntos 50 años de nuestra vida para siempre, o va a ser un romance de verano que una vez cuando se termina la chispa ya está, la pareja se termina, cada uno por su lado, al otro año con la siguiente revo es otro contexto. La revolución solar por sí sola no alcanza para entender el impacto integral de lo que se estaría iniciando en ese momento. Y para ese impacto integral, a más largo plazo, a futuro, deberíamos sí o sí interpretar la carta de progresiones secundarias, que representa lo que trasciende en nuestra vida. Ahí ya tenemos una distinción. Y los tránsitos, recordemos que representan el cómo. Por lo tanto, la revolución solar no nos puede transmitir tampoco si ese vínculo que se comienza en ese momento nos va a impactar de manera muy visceral, vamos a estar perdidamente enamorados, vamos a estar escribiendo el nombre de nuestra amada en los árboles, ¿no? En el banco de la escuela, qué sé yo. Los tránsitos tienen más que ver con el cómo. Por ejemplo, podríamos estar en un estado enamoradizo con un Neptuno en tránsito en trígono nuestro Venus natal, un Júpiter en tránsito tocando nuestra luna natal, un Plutón en tránsito haciéndole trígono a nuestra Venus natal o lo que sea. Ahí quizás estemos estimulados, enamorados o lo que sea. Pero tal vez no. Podría darse el caso de que la revolución solar reflejara un contexto de inicio de pareja, pero a nivel tránsitos nada, indiferencia total, y es una relación más como de circunstancia, no sé. La persona no tenía nada mejor que hacer y se puso de novia, no sé.
por decirlo de alguna manera. No hay un estímulo, una pasión desgarradora. Es como más normal, si se quiere. Es decir, la Rebo tiene que ver con el marco simplemente. La Rebo se lava bastante las manos respecto de la implicancia fuerte, profunda, significativa o trascendente de aquello que se puede observar en este mapa de la revolución solar. Para lo trascendente y el impacto interno, mejor ver tránsitos y progresiones. Por eso les decía, a nivel quizás de jerarquizar o de observación, quizás primero tránsitos para ver el proceso interno de lo que está atravesando la persona, luego las progresiones secundarias para ver el impacto profundo de eso que está atravesando, y por último la revolución solar que nos da un marco que le da un contexto a eso que la persona está atravesando. Y obviamente, para que algo tenga un impacto profundo en nuestra vida y se pueda dar un evento, un hecho concreto, importante o significativo, se tiene que ver claramente reflejado, por lo menos en esas tres técnicas, en esos tres abordajes. Vamos a explicarlo brevemente porque, insisto, esto es un video introductorio, no es un curso de astrología. Sería prepotente de alguna manera o soberbio querer transmitir en 40 minutos de un video en YouTube algo que requeriría por lo menos, no sé, 3 años de estudio, ¿no? Pero bueno, vamos a dar algunas sugerencias. Primero los tránsitos, ¿no? Recordemos, los tránsitos son el cómo, el proceso interno, lo que se experimenta, ¿no? Los tránsitos son, brevemente explicados, literalmente los planetas en el cielo en un momento dado, afectando, aspectando a nuestra carta natal. Vale decir, hoy por hoy, por ejemplo, Plutón está en Acuario, 5 grados de Acuario. Neptuno está en 3 grados de Aries. Urano está en 1 grado y pico de Géminis. Y así. Saturno está en 10, 11 grados de Aries, hoy por hoy. Fines de mayo de 2026. Bueno, se detectan esas posiciones planetarias en el cielo y luego se ve cómo esos planetas interactúan con nuestra carta natal. Plutón, ¿le está haciendo cuadratura a algo de nuestra carta? ¿Le está haciendo un trígono a algo de nuestra carta? ¿Le está haciendo una oposición a algo de nuestra carta? Lo vemos, ¿no? El astrólogo primero y principal debería ver todo el panorama de tránsitos de la persona en el momento que está analizando, ¿no? Ahora bien, esto ya nos habla de procesos internos. A grosso modo, podríamos decir que los aspectos tensos, oposiciones y cuadraturas marcan una diferencia de intereses entre lo que pretenden los planetas en el cielo actualmente y lo que pretendemos nosotros, o nuestros planetas natales, ¿no? Si hay oposiciones o cuadraturas, hay conflicto de intereses. Nuestro Venus quiere algo, pero Plutón quiere otra cosa. Plutón oposición Venus, por ejemplo. Nuestro Sol quiere algo, pero Urano en el cielo quiere otra cosa, tiene otros planes. Urano cuadratura Sol, por ejemplo. Los tránsitos tensos no son necesariamente malos, no hay que interpretarlos de esa manera, son tensos. Está bueno comprender, aceptar y ver cómo resolver este conflicto de intereses, ¿no? Pero tenemos que asumir que si tenemos gran predominancia de tránsitos tensos, lo más probable es que el año para nosotros, o que nosotros experimentemos ese año como un año trabado, un año difícil, un año donde no nos sale ninguna, ¿no? Como lo que decimos en Argentina, remar en dulce de leche. Dulce de leche es una sustancia viscosa, es un dulce pero muy viscoso. Es difícil remar en ese estado de cosas, ¿no? Ahora bien, si tenemos una predominancia de tránsitos denominados fluidos, trígonos, sextiles, incluso algunas conjunciones, por ejemplo, las conjunciones de Júpiter pueden ser fluidas. Júpiter conjunción Luna, genial. En ese caso, el panorama va a ser un tanto más distendido, ya va a ser remar en aguas fluidas, en aguas transparentes, ¿no? Nuestro barco va a ir fácil por nuestro camino vital,
no vamos a tener tanta resistencia planetaria hacia nuestros planes, hacia nuestros propósitos. En ese caso, un caso de tránsitos más bien fluidos sería querer es poder, ¿no? Yo quiero viajar, puedo viajar. Quiero mudarme y puede ser que me mude, ¿no? No hay tanta resistencia. Pero sobre todo, al no haber tanta resistencia planetaria, implica también que nosotros vamos a estar más relajados, no importa qué se dé. No vamos a tener esta espada de Damocles sobre nuestras cabezas todo el tiempo. Vamos a sentir como que se nos va un peso de nuestras espaldas, relajamos, nos levantamos a la mañana de buen ánimo, salimos a hacer nuestra vida. Algo más ligado al disfrute y menos teniendo que atender cosas externas que no van o que van en contra de nuestros intereses, y eso suele generar un desgaste energético, etc. Sin embargo, en los tránsitos tensos también hay oportunidades. Pero bueno, a eso, de eso de alguna manera se refieren los tránsitos. Estoy con el vocabulario medio trabado en esta etapa del día, cuando estoy grabando el video. A eso se refieren los tránsitos, ¿no? Básicamente, digámoslo bien. La revolución solar, como decíamos, es el marco, el contexto del año. Y acá me parece que una gran herramienta, un gran aporte que nos puede dar la revolución solar es darle un contexto específico a un tránsito en el cielo. ¿Por qué? Supónganse, estamos experimentando el tránsito de Plutón oposición Sol. Tránsito tenso, demandante, transformador, que quizás se viva de una manera un tanto dolorosa, porque Plutón nos impone determinadas condiciones que nuestro Sol a priori no está tan dispuesto a aceptar, ¿no? Pero tiene que aceptarlo porque Plutón se impone. Ahora bien, el tránsito de Plutón oposición Sol dura 4 años, 5 años, depende de la velocidad de Plutón. Ahora bien, no en todos esos 5 años se van a dar situaciones plutonianas fuertes. En algunos de esos 5 años se van a dar. O tal vez en ninguno. Tal vez todo el proceso de los 5 años del tránsito de Plutón sea un proceso psicológico de influencia plutoniana y no fáctico, o sea, no de eventos concretos. Ahora bien, ¿la revolución solar podría darnos la sugerencia de un evento concreto? ¿Cuándo? Y por ejemplo, cuando esa oposición Plutón-Sol se da sobre alguna cúspide de casa en la revolución solar. Ahí la revolución solar lo que haría es delimitar el campo de acción de ese tránsito hacia un área de vida específica. Por ejemplo, si cae Plutón en el mediocielo, oposición al Sol en la casa 4, en la Revo, ese tránsito Plutón oposición Sol va a tener seguramente una implicancia específica en el eje 4-10. O sea, profesión, la 10 o familia, la 4. ¿Dónde podría ir la inclinación de la balanza? ¿Hacia lo profesional o la familia? Depende de otros factores que ya los vamos a ir diciendo. Pero bueno, la Revo le da un contexto. Sabemos que dentro de este proceso de Plutón oposición Sol, en ese año en particular, eso se va a dar fuertemente marcado a nivel, supónganse, profesional. La 10. Pongamos el foco en la 10 en ese caso. Porque todo el análisis sugiere que es la 10. Convengamos, digamos. Una hipótesis. Bien. Claro, uno dice, el tránsito de Plutón-Sol, transformación de nuestra personalidad, de nuestra esencia, etcétera, etcétera. Bien. Pero la Revo de ese año que estamos analizando, en donde queda Plutón en el mediocielo, oposición al Sol, angular a la 4, quizás nos sugiere que esa fuerte transformación se va a dar específicamente en áreas profesionales, ¿no? Nuestro reconocimiento profesional. Y al ser un aspecto tenso, seguramente sea un año muy demandante y muy no tan agradable de atravesar respecto de esas vicisitudes profesionales. La Revo tiene esa virtud de darle un marco a un tránsito
que el tránsito, insisto, se siente de manera interna, de manera visceral, pero no tiene un marco a priori de activación específica. La Revo le da ese marco. Sería un poco, ¿vieron cuando... Esto estuve jugando mucho con inteligencia artificial, viendo, por ejemplo, determinadas posiciones planetarias, pero con un fondo diferente, ¿no? El mismo tránsito, pero con un fondo diferente. La Revo le da ese fondo. Acá tengo un fondo que acabo de hacer hablando de esto, ¿no? Es como, son cartas natales, pero que parecen planetas. Bueno. Le da el marco, le da el fondo la Revo. Supónganse, Plutón oposición Sol con un Plutón en casa 5. Tal vez esa transformación tiene que ver o viene de la mano del nacimiento de un hijo. Se transforma nuestra vida. Por ejemplo, Plutón oposición Sol con Plutón en cúspide de casa 7. Tal vez hay una transformación importante de lo vincular. Para bien o para mal. Podemos empezar una relación que tampoco va a ser una relación tan armoniosa, venusina, jupiteriana, es visceral, trascendente, un antes y después, o podemos pensar en crisis matrimoniales que finalmente podrían devenir en algo, en un quiebre de la pareja. Depende, insisto, todo depende del análisis integral de todo. No hay fórmulas en astrología. El astrólogo, luego de haber analizado todo, debería sacar una conclusión entendiendo toda esa complejidad. Bien, pero claro, un Plutón oposición Sol con Plutón en la 7 tal vez sugiere pareja. Con Plutón en la 5 sugiere hijos o creatividad. Con Plutón en la 10 sugiere temáticas profesionales. Si Plutón estuviera en la casa 2, temáticas o crisis económicas, financieras, quizás. ¿No? La Revo le da el marco de dónde va a accionar ese tránsito. Por eso la Revo es fundamental, ¿no? Pero es fundamental desde esa perspectiva. Ordena los tránsitos, le da un campo de acción. Bien, eso punto 1. Y las progresiones secundarias, insisto, dan el panorama de lo trascendente. Es decir, supónganse, tengo un tránsito de Plutón oposición Sol, importante. Plutón en la Revo queda conjunción a la casa 7, casa de pareja, de vínculos, de socios, y el Sol en el ascendente. Entonces ya empezamos a sospechar que a nivel pareja podría haber algo intenso, transformador, potencialmente problemático, tal vez. Ahora bien, si la carta progresada que refleja lo que trasciende nos muestra un contexto donde la casa 7 está fantástica, por ejemplo, la casa 7 progresada, trígono a Júpiter natal. La casa 7 progresada, sextil a Venus natal. Venus progresado, trígono a la luna natal. El Sol progresado toca a Venus natal, le hace conjunción a Venus natal. Si la carta progresada nos muestra un panorama idílico, dulce, respecto de lo vincular, entonces, esa revolución solar con Plutón conjunción a la casa 7 va a mostrar una transformación positiva de nuestra vida vincular. Por eso tenemos que integrar todas las técnicas. De vuelta, volvemos a esto de que la astrología no funciona a través de fórmulas, no es formulaica, ¿no? Si lo tomáramos de manera formulaica, estaríamos tentados, y lo vamos a leer en algún manual, Plutón conjunciona la casa 7 en la Revo solar. Y van a ver, ¿no? Conflictos de pareja, crisis de pareja, situaciones desgarradoras que involucran a la pareja. A veces estos manuales son como muy extremistas o fatalistas, ¿no? Es un vicio que algunos astrólogos tienen realmente, ¿no? Llevar todo para el plano fatalista. O grandilocuente también. Bueno, eso dice el manual. Pero si luego exploramos las progresiones secundarias y vemos que está todo bien, como les decía, la casa 7, trígono Júpiter, Venus y la Luna, todo lindo, probablemente sea un año fantástico a nivel pareja, una transformación significativa, un vínculo profundo, enriquecedor. Más aún, si además, a nivel tránsitos, Urano le hace trígono a la casa 7,
Júpiter entra en la casa 7, Plutón le está haciendo trígono a Venus natal en tránsito. En la revolución solar, Plutón ahí angular a las 7 va a decir, genial, es la mejor transformación que podría llegar a tener. Por eso necesitamos recurrir a cómo interactúan estas tres técnicas, por lo menos, como menos eso, ¿no? Yo a veces me río, digo, el que escribió el manual de interpretación de una revolución solar y tiene estas fórmulas, lo que yo digo, no está contemplando las progresiones que está experimentando la persona en ese momento, no tiene ni idea lo que le está pasando, no está contemplando los tránsitos que la persona está experimentando en ese momento. El número 3 es la clave, ¿no? Lo tridimensional, darle una observación tridimensional. De la misma manera que si uno observa un cuadro o un dibujo bidimensionalmente, ¿vieron cuando uno a veces ve, los niños hacen esto? Hacen un dibujo bidimensional y uno da una respuesta. Ah, esto me parece que es un huevo duro, lo que sea. Y después el niño dice, no, es un sombrero visto de arriba. Claro. Falta la visión tridimensional. Lo que vemos en el dibujo bidimensional es un círculo con un circulito adentro. Parece un huevo duro. Pero si lo llevamos al plano tridimensional, eso parecería ser un sombrero visto de arriba, ¿no? Por ejemplo. Entonces es muy interesante tratar de encontrar esta observación tridimensional de lo que efectivamente está pasando en el año de una persona, apelando a tránsitos, revolución solar y progresiones. Me dirán, es muy complejo, es muy engorroso, tenemos que estar atentos a 1000 factores. Y yo les diré, bueno, de eso se trata el trabajo de astrólogo, ¿no? Supuestamente, si nos dedicamos a esto, deberíamos estar apasionados por todo esto y decir, qué bueno, quiero analizar todo, me quiero sumergir en todo. Ser astrólogo, ser un astrólogo eficiente de alguna manera, implica tener que entender que estamos lidiando con algo complejo. Ahora bien, es complejo, pero no tiene por qué ser engorroso, no tiene por qué ser trabajoso este análisis. Y acá viene esto que les quería transmitir, ¿no? Uno puede encarar también, es lícito encarar un análisis de manera un tanto simplista, siempre y cuando reconozcamos que estamos analizando de manera simplista, ¿no? Y siempre y cuando queramos ir no a hilar fino, sino a ver un contexto general y demás. ¿Qué pasa con esto? Claro, uno dice, bueno, ¿no puedo analizar un mapa de revolución solar solo, nada más, y ver qué onda? Sí, se puede. Se puede. A nivel general, a grosso modo, podemos decir, bueno, a esta persona le toca un ascendente en tal signo, le toca el sol presente en tal casa, la luna en tal signo, en tal casa. Podemos contemplar esas cosas, sobre todo si queremos encarar el análisis no desde una perspectiva fáctica o de activación realmente impactante de algo fuerte en la vida de la persona, sino en el sentido, podríamos decir, humanístico, psicológico, de un contexto más generalizado, más abarcativo, que también puede ser plenamente válido. Por eso digo, no nos restringamos tampoco, y si sentimos que es muy engorroso analizar de manera tan meticulosa cada cosa, no nos neguemos o no nos sintamos obligados a realizar un análisis meticuloso y demás. Podemos ir de a poco, ¿no? Uno podría contemplar una revolución solar y ver más o menos, a grosso modo, lo que nos resuena de ese rebo. Ahora bien, ese análisis generalizado no lo llevemos al plano netamente predictivo, buscando lo fáctico, buscando... Aunque ni siquiera seamos deterministas, ¿no? Pero a veces pasa, ¿no? Uno encara un análisis de manera generalizada y luego quiere dar dictámenes como si fuera la voz divina que bajó del cielo. Es un error eso, realmente.
si uno encara generalizadamente el análisis, tiene que dar también respuestas generales, abarcativas, ¿no? No ir de lo macro a lo micro o de lo pequeño a una concepción integral. Un ejemplo de todo esto. Vemos un ascendente en Tauro, en una revolución solar. ¿Qué podemos decirle válido a la persona a nivel abarcativo generalizado? Bueno, es un año para conectar con lo material, lo físico, el cuerpo, ¿no? El contacto con la naturaleza, conectar con temáticas taurinas, ¿no? Ese es el aprendizaje de este año desde el ascendente. Fíjate, quizás estaría bueno iniciar entrenamiento, ir al gimnasio, hacer algo, cosechar algo en el jardín de nuestra casa, que nuestras manos toquen, conectar con lo taurino. Bueno, a nivel general está fantástico, es una sugerencia que nos da la revolución solar, perfecto. Lo que no les podemos decir es, uy, ascendente Tauro, va a ser un año tranquilo. Ahí ya le estamos dando un dictamen predictivo de alguna manera, y quizás no. Me ha tocado infinidad de veces ver consultantes que al iniciar la consulta conmigo me dijeron, el año anterior vi mi carta, me tocó ascendente Tauro en la revolución solar, el astrólogo me dijo que va a ser un año tranquilo y fue lo más caótico de mi vida. Claro, ese es el error de tomar la parte por el todo, ¿no? No hay que tomar la parte por el todo en astrología, regla número 1. La parte es que hay un ascendente Tauro. El todo es determinar de manera tajante que va a ser un año tranquilo. Depende. ¿Cuál fue el error de muchos astrólogos incipientes cuando veían ascendentes Tauros en las revoluciones solares? Se olvidaban o no tomaban como algo importante, significativo, contundente, el hecho de que Urano estaba en Tauro en esos años, los últimos 7 años, ¿no? Y es muy probable que esas revoluciones solares con ascendente Tauro tuvieran a Urano en conjunción al ascendente. Y a nivel fáctico o a nivel de prefigurar que el año va a ser tranquilo, el Urano en el ascendente pesa mucho más que Tauro. Urano en el ascendente es lo contrario a lo tranquilo o lo contrario a lo predecible o lo contrario a lo estable que podría tal vez sugerir el ascendente Tauro, ¿no? El año va a ser uraniano con Urano en el ascendente. No importa si está Tauro ahí, o Géminis, o Capricornio, o Piscis, o Escorpio. Si Urano está en el ascendente, va a ser un año uraniano, por encima de cualquier otra consideración. Por ende, extraer de que hay un ascendente Tauro el hecho de que va a ser un año tranquilo, calmo, sereno, es un error, realmente. Es tomar la parte por el todo, que es algo que sugerimos no hacer. Ahora bien, de vuelta, me podrán decir, con toda razón, bueno, desde Urano en el ascendente, ¿no sería también reduccionista o simplista, simplificador, decir que solo por el hecho de que Urano esté en el ascendente va a ser un año cambiante, caótico, impredecible, inestable? Sí, tienen toda la razón en hacer ese cuestionamiento. Eso también sería un análisis simplista y apresurado. ¿Por qué? Porque quizás Urano esté en el ascendente en la revolución solar, pero hay buenos tránsitos, hay tránsitos que atenúan el panorama, hay buenos cierres de progresión secundaria, por ejemplo, el ascendente progresado toca nuestro Venus natal, hay mucho fijo en la progresión secundaria. En la propia Regu está Urano en el ascendente, pero a la vez hay buenos aspectos de otros planetas al ascendente y demás. Y en ese caso, el Urano tal vez no estaría propiciando inestabilidad, caos y cosas raras, sino tal vez cosas nuevas que aparecen en nuestra vida, pero que entran en nuestra vida de manera armoniosa y un tanto más agradable y menos alocada y menos impredecible, por ejemplo, y menos caótica. Por eso decimos, hay que ver todo el panorama. Ahora bien, si vemos que Urano está angular al ascendente en la revolución solar,
lo que no podemos desestimar de ninguna manera, y ahí sí estaríamos haciendo mal nuestro trabajo como astrólogos, es que Urano va a ser un planeta protagonista de esa revo. Eso desde ya. Si nos olvidamos que hay un planeta angular y solamente tomamos el ascendente Tauro, o el ascendente en el signo que fuera, en esa revo, estaríamos haciendo mal nuestro trabajo porque estaríamos dejando de lado un simbolismo absolutamente fundamental como es el del planeta angular en una revolución solar, que ya lo vimos en videos anteriores. Bien, es decir, ya estamos cerrando estos 40 minutos que les dije que iba a durar el video y solamente vimos la punta del iceberg de esto que sería un análisis integral de todas las técnicas. Pero nada, simplemente para sugerir y como moraleja final de este video que hay que ver las 3 técnicas y conviene también luego, como para cerrar voy a decir esto, me voy a extender unos 5 minutos más para terminar el concepto. Para dar como el veredicto final, ¿no? ¿Qué pasa? Sobre todo cuando hay simbolismos que parezcan contradictorios entre tránsitos, los tránsitos parecen diferentes a la revo parece diferente a la carta progresada, vamos a ver cómo resolver esa paradoja. Ahora bien, para que se active un hecho concreto, contundente, importante en nuestra vida, se tiene que dar esta rara coincidencia, es rara, es poco habitual, de que algo se dé sistemáticamente, simultáneamente, se active en tránsitos en la revo y en las progresiones. Eso es raro. Y es raro porque realmente los eventos significativos, importantes, que podrían formar parte de nuestra autobiografía, son raros. Yo les puedo mencionar 6 cosas que me pasaron, 10 si me estiro, que me pasaron de manera así, con nacimiento de hijos, casamiento, logros académicos. No son tantos. Pérdidas también, ¿no? Obviamente. La parte dolorosa también es impactante. Pero la mayoría de los años en la vida de un ser humano son los años que podríamos denominar la vida misma, ¿no? La persona se levanta, va a trabajar, va a la escuela, va a hacer las compras, al supermercado, lo que sea. Es así. Por eso, para que podamos ya predecir de alguna manera o anticipar o suponer que algo fuerte se tuviera que dar en ese año, condición sine qua non que se vea muy claramente marcado en tránsitos, progresiones y revo. Primero y principal. Lo más habitual que va a aparecer en un análisis es la vida misma. Algo que parece acentuado en tránsitos pero que no se ve confirmado ni en la revo ni en progresiones. O algo que parece muy destacable en la revo pero que no se ve confirmado ni en tránsitos ni en progresiones. La vida misma. Podemos interpretar también el año desde esa perspectiva de la vida misma, ¿no? Está bueno entender que como astrólogos la mayor cantidad de casos que vamos a analizar van a ser estos casos de la simple vida cotidiana, ¿no? Y el consultante nos lo va a decir, seguramente. Y estoy con este tránsito de Plutón oposición Luna y me siento emocionalmente mal, pero si te tengo que decir la verdad, en mi vida objetivamente está bien, ¿no? El trabajo está bien, estoy bien de salud, estoy bien de dinero, pero con el Plutón oposición Luna me siento así emocionalmente muy, qué sé yo, desafiado, medio bajoneado anímicamente. Pero si te tengo que decir la verdad, no pasa nada. Bueno, esto es algo típico de una sesión, ¿no? ¿Qué le pasa a esa persona? Tiene tránsito Plutón oposición Luna, pero la revo está fantástica. Entonces, siente esa sensación de me falta el refugio emocional, no puedo conectar emocionalmente con lo que habitualmente conectaba, etc. Pero en definitiva, todo bien, qué sé yo. Si no fuera porque tengo que sentir esto, mi vida objetivamente hablando está fantástica. O al revés, una revo complicada, pero la persona tiene buenos tránsitos y nos dice, bueno, qué sé yo, me quedé sin trabajo y estoy medio ajustado con la plata. Pero por otra parte, estoy muy feliz porque inicié una relación afectiva con una persona que amo y
me siento bien, qué sé yo, estoy estimulado, estoy tocando la guitarra, estoy componiendo canciones y la parte económica se va a terminar recomponiendo. Bueno, en ese caso tal vez tiene en la revolución solar la economía un tanto afectada, pero a nivel tránsito todo bien y la persona no le impacta tanto esa vicisitud económica del momento. Está bueno comprenderlo. La mayoría de los casos, este panorama integral de tránsitos, rego y progresiones nos va a mostrar lo que podríamos denominar la vida misma. Y en todo caso, si hay un tránsito difícil, solamente ese tránsito, la astrología misma nos va a poder permitir visualizar vías de atenuación de ese impacto, de ese tránsito difícil, vías de canalización de esas energías hacia la mejor expresión del simbolismo. Y es una herramienta fantástica, aunque no nos pase nada a nivel hechos, ¿no? Por ejemplo, uno ve el contexto y dice, bueno, no me va a pasar nada a nivel salud, a nivel económico, va a estar todo bien. Pero estoy experimentando Plutón oposición Luna y me duele internamente. Bueno, tal vez desde la observación integral del panorama podamos ver cómo recomponer nuestra relación con ese núcleo emocional lunar, ese refugio emocional lunar, de manera que no nos duela tanto. Y hay una herramienta fantástica que nos da la astrología. Por eso no siempre va a ser la búsqueda de eventos contundentes, de cosas así que nos impacten. Quizás, la mayoría de los casos, hay que ir a lo sutil y a las pequeñas cosas que forman parte de la vida habitual de los seres humanos. Bien, cumplimos con los minutos más o menos. Tengo que terminar porque tengo que ir a hacer otras cosas astrológicas como dar una clase, pero nos veremos el video siguiente.